Estimados hermanos y amigos, es un gusto para mí poder nuevamente estar con ustedes y en esta oportunidad para iniciar una miniserie de lecciones con base en el tema del casi. El casi no se vale, pero ¿qué es un casi? En Mateo capítulo 5 y en el verso número 37 la palabra del Señor nos dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De igual manera, en Mateo capítulo 5 y en el verso número 37 se nos agrega: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 3 y en el verso 16 se nos añade: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El casi es la evidencia más clara acerca de una indecisión, inseguridad o duda que en dado momento una persona pueda tener en relación con una decisión o determinación a tomarse. Dependiendo del contexto, un casi puede ser algo muy bueno o positivo, pero por otro lado, también algo malo y terrible. Y es que a través de las páginas del Evangelio se nos presentan varios ejemplos de personas que casi fueron discípulos, casi fueron salvas, casi fueron creyentes. En esta lección en particular, nos ocuparemos precisamente en uno de esos personajes, el del hombre rico. Dice la palabra de nuestro Señor en Marcos capítulo 10, entre los versos 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A través de estos versículos, a través de este relato, podemos ver sin lugar a dudas tanto las cosas positivas como las negativas con las que contaba aquel hombre rico. Generalmente este relato se asocia con las cosas negativas de este mismo hombre, mas sin lugar a dudas hay mucho que podemos aprender, ciertamente bueno, a partir del mismo. Así entonces, hablemos de las ventajas del joven rico. Y es que, en primer lugar, aquel hombre nos enseña quién debemos buscar, cómo debemos buscarlo y para qué debemos buscar al Señor.
En Marcos, en el capítulo 10 y en el verso 17, el hombre rico se acercó a nuestro Señor Jesucristo de forma reverente para hacerle una muy sencilla pero profunda pregunta. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo primero que este hombre nos enseña es a buscar a Jesús de forma correcta y para propósitos correctos. Hoy en día, muchas personas no buscan al Señor o lo buscan de manera irreverente o con propósitos no muy claros y oscuros. El hombre rico ciertamente sabía a quién acudir y de manera reverencial para buscar la salvación. Él nos enseña que debemos buscar a Jesucristo, que debemos hacerlo con prontitud, con rapidez, con diligencia, pero también con temor reverencial, para primero que todo buscar nuestra salud espiritual. Además de lo anterior, Él nos enseña que podemos ciertamente obedecer al Señor, incluso desde muy temprana edad. Cuando Jesús le manifestó aquello que debía de hacer para heredar la vida eterna, la respuesta de aquel hombre fue sencillamente de admirar. Todas estas cosas las he guardado, incluso desde mi juventud. Muchos de nosotros seguramente no hemos hecho como aquel joven. No hemos guardado la palabra y mucho menos lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Si bien es cierto que aquel hombre es un ejemplo negativo en ciertas cosas, también debemos decir que es un ejemplo positivo en muchas otras. Podemos ser obedientes a los mandamientos del Señor, incluso desde chicos, y por eso mismo nos amará el Señor. Este hombre, en tercer lugar, nos enseña precisamente aquello. Muchos buscan los afectos de Dios, muchos buscan ser agradables al Altísimo, y este hombre nos enseña o supo cómo alcanzarlo, siendo obedientes a los mandamientos de Dios, siendo fieles a la palabra. En Marcos 10:19 dice la palabra de Dios, al igual que en el versículo 21, que Jesús al escucharlo lo observó y lo amó por eso. Jesús no le corrige, no le llama mentiroso, tampoco llama su atención. Por el contrario, lo anima para que sea uno de sus discípulos. Le llama a seguirlo, lo cual ciertamente era un honor. Pero a pesar de todas sus ventajas, es necesario que también nosotros observemos las limitaciones de aquel hombre rico. En primer lugar, aquel hombre rico nos enseña que religiosidad y espiritualidad son cosas muy distintas. Él, como buen judío, ciertamente había guardado la palabra, pero una cosa le faltaba. Y precisamente eso que le faltó fue aquello que le condenó. Por otro lado, aquel hombre nos enseña que la integridad no necesariamente tiene que ver con la cantidad. Muchas veces nos escudamos diciendo, es que yo no soy ladrón, es que yo no soy un asesino, ni tampoco un fornicario o un adúltero. Pero este hombre, a pesar de haber guardado todas aquellas cosas que el Señor Jesucristo le manifestó, y de haberlas guardado incluso desde muy muchacho, aquello que le faltó no pudo superarlo. Entonces, este hombre nos enseña que no es necesario ser un pecador terrible, ni un terrible inmoral. Basta con una sola cosa:
Basta en el caso particular de aquel hombre con ser avaros para condenarnos eternamente. Hermanos y amigos, ¿por qué el casi no se vale? Porque aunque este hombre tenía la actitud correcta, la disposición correcta, las palabras adecuadas, el comportamiento digno, con todo ello, no le fue suficiente para ser discípulo del Señor, para escuchar su llamado y atender la invitación que Cristo le hizo. Y finalmente, para responderse a la pregunta que le hizo al Señor. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tan solo una cosa le faltaba, y por esa cosa se perdió. Aquel hombre tenía el conocimiento de la voluntad de Dios. Incluso tenía el testimonio. Y más allá de hecho, obtuvo el amor de Jesucristo, pero con todo y ello, no le fue suficiente para ser salvo. Una sola cosa le faltaba y por esa sola cosa se condenó. Aquel hombre lo tuvo todo para ser salvo. Y sin embargo, por razón de la avaricia, del amor al dinero, de la codicia material, se perdió eternamente. La palabra de Dios dice, en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay cosas que definitivamente no podemos hacer. Y una de esas cosas es o amar a Dios o el amor al dinero. En 1 Timoteo capítulo 6 y entre los versos 9 al 10 se nos agrega, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquel hombre rico demuestra precisamente todas estas palabras. Él había hecho mucho y tenía todo para ser salvo, pero la codicia, su amor por el dinero y las posesiones de este mundo, su avaricia, que era lo único que le faltaba, finalmente terminó condenándole. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 confirma: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para concluir esta lección, debemos decir que tenerlo casi todo para ser salvo no nos hace necesariamente salvos. Más allá de ello, el ejemplo del hombre rico nos enseña que aunque pueda faltarles una cosa, por esa sola cosa, podemos llegar a perdernos eternamente. ¿Qué tan semejantes somos al hombre rico? ¿Qué tanto nos falta para alcanzar la salvación? ¿Acaso lo hemos dejado todo para seguir al Salvador? Son preguntas que debemos respondernos, cada uno de nosotros, desde lo profundo del corazón, sin engañarnos, para poder hallar respuesta clara.